A partir de este momento, los dueños de negocio pueden ver y sentir cómo se hacen realidad todos sus sueños. Porque para lograrlo hay que tener más información, más herramientas y más garra que los demás para llegar más allá del sistema tradicional. Ponete cómodo que ya empieza el podcast especial para todos los Masters de Negocios. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Masters de Negocios Podcast y hoy en este episodio tenemos a un invitado especial, invitado de la Docta, la ciudad de Córdoba, y vamos a darle la bienvenida a Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Todo bien, Ezequiel, muchas gracias por la invitación. Bueno, Ale, contanos un poco, ¿quién es Alejandro? Es decir, ¿dónde sale Alejandro? ¿Cuáles son sus inicios? A ver, contame un poco, ¿quién es Alejandro? Bueno, Alejandro, joven profesional de 31 años, vamos a decir, pero de los verdaderos nativos digitales, allá por el año 98, cuando la internet uno se conectaba y hacía ruido, épocas del ICQ, bueno, gente que ya tiene sus décadas, se recordará el Messenger, grandes éxitos que ha tenido la internet y yo ya las usaba, ¿bien? Y bueno, y fui derivando en un montón de trabajos y experiencias, diseño web, lo que es marketing digital, SEO, que hoy está resurgiendo nuevamente, Está de moda, manejo de redes sociales. Bueno, vos me conocés hace muchos años y he pasado por todas las etapas, todos los rubros que antes era uno especialista en internet y ahora se ha ido segmentando en distintos rubros, así que bueno. Me suelo definir por ahí en el currículum como un especialista en cosas, lo cual da la repregunta de mis clientes. Y bueno, y ahora ya más especializado en lo que es la atención a pymes para la transformación digital, sobre todo con mucha base en el e-commerce, con lo que hace falta de programación, de manejo de procesos, de logística, todo enfocado en lo que son las medianas y las pequeñas que quieren, bueno, subirse en esto que deja de ser una moda y es una necesidad extra de lo que es el coronavirus. Así que Alejandro es un poco de todo eso. Es un poco de todo, es un poco de todo. Es un poco de Porque, todo y por ahí te dicen y un poco y todo de nada. Y uno se queda pensando y hay tanta experiencia, más que conocimiento hay mucha experiencia. Entonces, después queda en uno ayornarse con especialistas en cada área y uno pasa a ser una especie de project manager. Y ese es el rol que me gusta. bien. Y eh, yendo un poquito para saber la trastienda, yo tengo algunos datos tuyos que vos querías ser médico. Vos querías ser Pero médico. bueno, el mandato familiar era, el mandato familiar y la vocación de adolescente que cuando te dicen, bueno, ¿qué vas a estudiar el año que viene? Cuando estás en el secundario tenés que elegir la Ujú. especialidad. Y sí, me gustaba mucho la ciencia humana, la medicina, pero después fui decantando en que me gustaba el conocimiento, la variedad de conocimiento, y uno en la medicina tiene 20.000 millones de aristas. Pero fui decantando en otras cosas, porque en paralelo, mientras hacía el secundario, me gustaba programar, y en esa época no estaba tan de moda. ¿Vos te acordás? Hace 15 años, el que estaba en la computadora hoy en día es un dios, en esa época era un vicio. Entonces por ahí esos ruidos de adolescencia me fueron llevando a que me llevó tiempo descubrir esto como laburo. Es más, mi vieja tiene casi 70 años y todavía no cree que yo trabaje en una computadora y saque plata. Para ello yo sigo viciando en la computadora, pero bueno. Está bien. Y de ahí vos tenés todo un recorrido entre varias cosas, entre marketing, biotecnología, tecnología de alimentos, agropecuaria, Bueno, tenés todo un popurrí de cosas. todo tiene su justificación y siempre hubo un hilo conductor. Yo digo que si vos me dijeras en qué industria o en qué rubro te mueves, yo trabajo en la industria del Internet, lo cual es muy amplio hoy en día. En su momento era un poco más chico, antes era un nicho y ahora es toda una industria. Salí del secundario, hice el ingreso a medicina, me fue mal, bueno, en Córdoba siempre tuvo el tema del cupo, que es difícil, y con el paso del tiempo me frustré, y yo ya venía haciendo cosas de marketing digital, entonces dije, bueno, voy a estudiar algo de esto.
estudié publicidad en IES, la tecnicatura, hice 1 año y medio, casi 2 años. Entré en una agencia y teníamos un cliente muy importante del agro. Por una razón u otra no pude pagar más la privada, entonces dije, bueno, me gustó trabajar y puedo aprender mucho más que la universidad. En esa época ya estaba quedando obsoleta, eso que IE es una de las más innovadoras, ¿viste? IE, la Metro, el siglo XXI, Sí, sí. ya estaba quedando obsoleta la publicidad. Empezaban las redes sociales. Entonces yo dije, esto no me sirve, aprendo más en la agencia que en una institución. Y bueno, teníamos un cliente del agro muy importante que venía de una agencia multinacional donde dice hablan todos inglés, pero nadie habla el lenguaje que nosotros necesitamos. Entonces vos le decís, esto es un choclo, y no, es maíz. Y se quedan ahí los creativos. Entonces necesitamos a alguien que quiera acompañarnos en esto. Y me ofrecieron estudiar cualquier carrera que yo eligiera o curso relacionado al agro. Entonces ahí me metí en lo que es biotecnología, que era para entender por lo menos el lenguaje técnico, tener Bien, bien. curiosidad. Hice 2 años de biotecnología, junto con Tecnicatura de los Alimentos, que era la carrera paralela y hacía algunas materias de una y de otra. Y en el transcurso de eso, esta empresa migró más que a lo que es biotecnología, a los granos. Y me ofrecieron un curso, una capacitación, empecé a ir a congresos y me gustó porque tenía relación a la medicina y el comercio. Muy bueno, muy Eh, bueno. y estudié un poco de todo, pero la verdad es que si hubiera una licenciatura en curiosidad, hubiera sido mi carrera, sinceramente, porque puedes aprender de tantas cosas y especializarte en muchas cosas en el camino. Y trabajé 5 años con esa agencia y 5 años con ese cliente del agro. Hasta el día de hoy sigo haciéndoles consultoría externa porque no hay gente dentro de la publicidad que sepa de agro. Entonces por ahí nada, ha sido aprovechar las oportunidades que se me han ido presentando. Bien, me encanta porque, a ver, siempre en el podcast trato de tocar este tema de justamente adaptarse, de tener cintura, de tener movimiento, de no quedarse, y justamente acá lo estás contando con los hechos, con todo lo que Con vos ya fuiste haciendo. experiencia. Sí, 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 me encanta. Me Y acuerdo, todo, dale. el gerente de la multinacional me dice, nosotros te pagamos la carrera porque eres el curioso del grupo. Me dice, te pagamos la carrera, te pagamos las horas hasta que vas a estudiar No, pero no sé, estudiar otra cosa, porque ya vengo de la medicina, de la biotecnología. Me dice, pero necesitamos a alguien que sepa de esto. Y ahí es lo que vos hablabas recién. Más allá de la flexibilidad y de ser un curioso incansable, la oportunidad que me pagaban una carrera, ojo, fue aprovechar una oportunidad. Mis compañeros hoy en día, incluso los veo, me dicen, lo hubiera hecho. ¿Por qué no Claro. lo hiciste? Ahí está, me encanta y eso tiene que ver también con esa acción, aunque sea imperfecta, es decir, listo, ya está, hacer, es como que está la oportunidad, listo, la tomé, lo hice y ahí está la diferencia. Así que, así que me encanta muchísimo lo que acabas de contar y de esto te lleva a toda la parte, es decir, como que vos hoy te desempeñás trabajás con pymes, trabajás con todo lo que son empresas y demás. Pero ¿en qué concretamente? Bueno, después de todo eso fue segmentándose más, me especialicé en lo que es marketing digital, ahí me empecé a relacionar mucho con las pymes, se abrió una unidad de negocios nueva en otra agencia con la cual trabajaba y mucho freelance, donde había que ayudar a las pymes a subirse a esto, ahí ya sí, la época de las redes sociales plena, el community management, y tenía que encargarme yo de hacer eficiente y al alcance del bolsillo pyme un servicio que era muy caro. Entonces me empecé a especializar en lo que era la automatización, bueno, lo que hablamos hace un rato en privado, el mensaje que se publica solo, entonces vos programas para una pyme los 30 días y dejas que corra, todos esos procesos automatizados. Y eso me llevó al contacto con pymes, a optimizar esos procesos dentro de una gran agencia y aprender algo de programación, que es lo que termino decantando con el paso del tiempo. Me cansé de las redes sociales, llevan otro ritmo, hay mucha competencia hoy en día, mucha gente nueva que se incorporó y me gustaba mucho la automatización, entonces me terminé especializando en lo que es las tiendas, que son
la derivación de lo que es te atraigo con una red social y dónde te vendo, porque ya el canal comercial físico va quedando obsoleto. Y bueno, lo que se puede hacer de programación para automatizar y facilitarle a la pyme que no tenga que poner todo un equipo de gente a laburar en una tienda, sino que pueda ser mucho más simple la tarea. Y bueno, en eso es lo que hoy en día estoy, en lo que es el soporte y la implementación de tiendas de e-commerce para todo lo que es segmento de medianas y pequeñas. Bien, ¿y qué, por ejemplo, qué necesitaría una empresa que hoy está escuchando, o una pyme que está escuchando el podcast y dice, quiero implementar e-commerce en mi negocio, en mi empresa? ¿Qué necesita primeramente o qué cosas necesita? Ya que estamos hablando con un experto de esto, a ver, ¿cómo empezamos? ¿Cómo arranco? Bien, método mío para lo que es freelance, incluso dentro de una agencia de e-commerce que hoy estoy trabajando, es hacer que el cliente comprenda que abrir un e-commerce es abrir una sucursal nueva, con todo lo que conlleva. Y lo llevo al simple, aunque creo que el público que nos está escuchando va a entender tanto el ejemplo como la cuestión técnica. Abrir una sucursal física lleva a buscar una inmobiliaria, elegir una zona, alquilar un local, vestirlo, tapar las humedades, contratar el carpintero que me haga la estantería a medida, la registradora, la balanza, todo lo que lleva un e-commerce. El e-commerce tiene el servidor, que es donde el local comercial, donde vamos a poner la tienda, que puede ser un PrestaShop, un WooCommerce de WordPress, un Magento, que son los muebles, y después hay que poner la gente a funcionar. El contador de un e-commerce viene a ser el sistema que te hace la factura. Entonces, primero que el cliente comprenda lo que significa, que es todo un desafío. En algunos clientes es una necesidad, en otros clientes es lo vi y me el cliente, gustó. hablamos del pyme, ¿no? La pyme. El cliente pyme, del Claro, cliente sí. Lolo en general, la persona que está a cargo de una organización, Ok. incluso fundaciones. Tenemos en la agencia un cliente que es una fundación que está haciendo un marketplace, y por ahí la persona que está encargada de tomar la decisión de subirse a lo digital, que comprende el desafío que lleva. Eso es lo que vos me decías, bueno, ¿qué necesita una pyme? ¿Qué necesita un emprendedor? ¿Qué necesita un profesional? O sea, un abogado que quiere empezar a venderse en lo digital, ¿no? Todavía no entro ni en redes sociales ni en web. Necesita darse cuenta que es un desafío que lleva todo lo mismo que en un canal tradicional. Nada más que con un formato intangible. Eso por un lado. Y después, bueno, siempre, yo tanto con los freelance como en la agencia, armamos un plan de cuáles son los pasos. El primer paso es ordenarse. Vos siempre hablás mucho de lo que son procesos. Si vos tenés un sistema de facturación basado en un Excel y copiar y pegar en la página de la FIP los datos porque no querés pagar una licencia, un sistema de facturación, y la verdad que cuando te entren 80 pedidos en un día, porque justo la campaña que te llevó mucho esfuerzo y la inversión y la creatividad de un community manager, no te alcanzan ni los brazos, ni la caja de la camioneta para llevar los paquetes al correo. Entonces, bueno, ahí ya llevamos un paso. Te tenés que informatizar antes de subirte a lo que es la nube. Bueno, pasamos del Excel a un sistema, sea administrado, sea en la nube, sea la factura electrónica, lo que sea. Después, procedimentar, que tu gente te acompañe en decir, bueno, tengo ordenado el depósito, porque de repente tenés que cargar un stock y ¿dónde lo tenés anotado? No, yo sé que allá en el fondo hay como 15 unidades. Tocaste justo el punto, el punto Entonces clave, ¿no? eso te lleva a que el Excel te quedó chico. Vos viste cuando haces scroll en el Excel, llegás a la fila 85.000 y el Excel sigue y después tenés otra hoja. Es obsoleto para los días de hoy. Lo puedes usar para manejar tus gastos personales y hasta hay aplicaciones especializadas en eso. Entonces, procedimentarle al cliente dentro de lo que es nuestro alcance, como subir al e-commerce, bueno, tenemos más o menos ordenado esto. ¿Para qué? Para poder subir esto a un sistema que puede tener o no relación con el que vos tenés hoy en día en funcionamiento, que podés pagar una integración, que podés cambiar rotundamente de modelo.
Y después que tiene que entender que es una sucursal más. Que ese sería el tercer de 4 pasos, si lo queremos llevar al ejemplo. Que tenés que tener un empleado que quiera aprender, que aprenda, que te siga, que esté todos los días y 8, 9, 10, 15, 20 horas. Uno, ya si pasás de las 12 horas tenés que tener 2 empleados. Y hay gente que ya tiene turnos muy bien ordenados. ¿Por qué? Porque el e-commerce te entra una compra a las 3 de la mañana. Claro. De hecho, conozco a alguien del gran e-commerce argentino que me dice, es impresionante cómo la gente a las 2 de la mañana tiene insomnio y se pone a comprar cosas. Claro. Y ellos, estamos hablando de otro nivel, obviamente, con un centro de distribución, los paquetes que entran hasta las 6 de la mañana se despachan entre las 6 y las 9. Claro. Una pyme empieza a las 9, bueno, tenés que tratar de despacharlo antes de las 13 porque te cierra el correo y pasa al día siguiente. Entonces tenés que tener un empleado para eso. Y ir introduciéndolos en esto que es por ahí la duda de si va a funcionar, de si es una inversión, de si es una moda, de qué conlleva. Y esto es un desafío porque el e-commerce también se rompe, el e-commerce se cae la página, te deja de sincronizar con el sistema, de repente se te rompieron las imágenes, viene Google y te baja la 5ª página, entonces no tenés visitas. Todos los desafíos que lleva, lo mismo que un local comercial. Vuelvo a Claro, ese ejemplo de vuelta. Se te rompió el caño, se te cae el poste de internet y te quedas sin internet en el local. Todos esos desafíos que los tiene que saber desde el principio, porque van a suceder. Los sistemas van a fallar, los procesos se van a quedar cortos en algún momento. Entonces, el acompañamiento a todo eso te lo tiene que dar un profesional. Bueno, de eso, tanto como freelance como dentro de la agencia de e-commerce, es la parte que más me gusta. No es te armo el e-commerce y te dejo, que bueno, pasa con las plataformas, con todo el respeto y toda la estructura que tiene tienda nube o cualquiera de estas, Y esa es una parte, es una parte de la solución. Te lo dejo instalado. Es como que te deje una casa y después tenés que habilitar la luz. O de repente un local comercial, bueno, sí, tenés el local, te gustó, lo vestiste. Y si no viene bomberos a habilitártelo, no podés abrir. Bien, así que todo ese acompañamiento que hace falta, que no es solamente contrato a alguien, instalo un WordPress y funciona, lleva a comprender la envergadura, pero tampoco es imposible. Y ahí es donde, bueno, tenés que encontrar el momento justo y el acompañamiento adecuado. Bien, me encanta porque, a ver, tocaste justo puntos que son como que para muchos, lo dijiste recién, listo, instalo un WordPress, le pongo un WooCommerce y ya estamos, o busco un PrestaShop, o es como que ya está la solución lista y ya, bueno, solucionado. Pero realmente hay mucho más de fondo, y me encanta la analogía que vos pusiste acerca de que es un negocio más, es una unidad nueva de negocio, necesita empleados, necesita horario, bueno, necesita todo un procedimiento, procesos y demás para que también funcione como corresponde, porque si no después están los casos que me imagino que seguramente te habrán pasado, que nada, que tenemos nosotros nuestro carrito, tenemos esto, tenemos el otro, pero no vendemos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Bueno, en referencia a eso te voy a contar una pequeña anécdota que tiene relación a los horarios y todo. Llegó un prospecto a la agencia consultando si nosotros le podíamos cerrar la tienda entre las 18 y las 9, o sea, que funcionara solamente de 9 a 18. Nosotros dijimos, ¿está preguntando en serio? ¿Pero por qué? Porque a vos y a mí nos parece ilógico, irracional el abrir en horario comercial. Y después, ¿qué hace? Entonces lo llamé al cliente y digo, mire, hola, quiero consultarlo. Usted, no, dice, porque nosotros abrimos de 9 a 18, entonces ¿para qué queremos la página tiempo después? Y bueno, y eso sucede, ¿no? No es instalar el WooCommerce, es instalar el WooCommerce en un buen hosting, porque consume muchos recursos, y por ahí uno llega porque
A o B me ofrecen un hosting y sé que lo puedo instalar y lo pongo. Y al primer día, al segundo día, a la semana se te cae. ¿Y por qué pasó? Y bueno, porque no te dan los recursos. Y migrarlo. No es fácil migrar un e-commerce. Entonces lleva todo un proceso de prepararse y también de comprender los desafíos que suceden. Porque mientras tanto uno tiene el local comercial, esto va a destiempo, ¿no? Porque hoy tenemos el coronavirus y dependemos del e-commerce. Pero mientras estábamos en la normalidad del año pasado, si se te cae la página, bueno, sigo vendiendo por el local. El cliente me sigue llamando, pero hoy que depende 100% de esto, nos damos cuenta de la importancia que tiene un buen hosting, un buen sistema, un sistema de soporte, el estar conectados, porque antes vos si de repente pasaban 4 o 5 horas, bueno, sí, en algún momento veré el pedido. Hoy, si no contestás en 20 minutos, perdiste ese cliente. Bien. Entonces es ese desafío, lo que necesitas especialistas. Muchas veces el pyme al cual apuntamos por ahí, quiere hacer todo solo, es muy partícipe, quiere ser protagonista del proceso. Y a mí me encanta, porque se involucran, porque asumen compromiso, pero también pecan de no dejar lugar al especialista. O de repente, bueno, que vemos mucho, arma tu página web gratis aquí, Wix, pero es gratis. ¿Por qué vos me cobrás esto, X? Bueno, porque, a ver, yo te explico, Wix no es gratis, y te acompaño a ver la página de Wix, es gratis diseñarla. Vos la querés publicar, pague. ¿Querés un dominio? Pague. ¿Querés mail? Pague. ¿Querés formulario? Pague. Y no es gratis. Y todo ello, no cualquiera. Claro. Obvio. No tenés alternativa. Y una vez que te subiste a Wix y te querés llevar esa página que te llevó, tenía un cliente que le llevó 2 meses diseñar la página. Quedó hermosa, obvio. Me dice, bueno, sí, pero no puedo pagar todo esto. ¿A dónde le llevo? En ningún lado. Quedó ahí. Quedó ahí. Tienda nube, Haspot, la que vos quieras elegir, cualquier Shopify, por ahí, cualquier cosa que vos haces en una plataforma, estás atado ahí. Entonces salen las variantes, WordPress, PrestaShop, Magento, pero llevan sus desafíos a hacerlo uno mismo. Por ahí todo eso lleva un acompañamiento, una planificación que, bueno, el pyme tiene que tenerla en cuenta. Bien. Y todas estas personas o estos dueños de negocio, ¿no? Que tienen ya como una pata en esta transformación digital, como que ya están, ya tienen, por ejemplo, su tienda nube, ya tienen su Shopify, lo que sea, que ya están de alguna manera metidos, ya conocen cómo es el tema, ya experimentaron, ya saben todo eso. ¿Qué le podemos por ahí recomendar o qué podrían hacer ellos si quieren ir a un nivel más arriba, si quieren llegar a ser profesionales en el e-commerce? Bien, vuelvo al ejemplo del local comercial, que me parece que tenerlo tangible es mucho más fácil. Vos empezaste en el garage. Tu vieja te dijo, bueno, hijo, ponete un mostrador y empezá a vender, y empezaste con una balanza, y después esa balanza necesita una calibración, y esta otra es digital, y cambiaste la balanza, y cambiaste el mostrador, pero llega un momento donde vos decís, no es profesional estar en el garage. Bien. Y vas a un inmobiliario o a alguien de marketing y le decís, mira, recomendame otra zona de la ciudad. Todas las ciudades tenemos una zona más linda, donde tenemos otro público, donde podemos estar en un barrio de la periferia, en la avenida o en un garage. Ahora también podemos, depende el rubro, irnos a una zona con mejor poder adquisitivo, y eso lleva una inversión. Volvemos a qué podemos hacer para perfeccionar y volvernos más profesionales en e-commerce. Mejorar el servidor, contratar un diseñador gráfico, porque por ahí podemos usar herramientas muy fáciles como Canvas o hacer maravillas en Paint, pero un diseñador gráfico no solamente nos hace un diseño más refinado, más bonito, con otras herramientas que no son estandarizadas, porque por ahí tenemos la misma imagen que la competencia, sino que tiene un ojo más refinado en darnos una identidad. Ahí también voy al tema de la identidad. El elaborar que en la factura
en la página, en las redes sociales, en la remera, en el color del local, hacer un poco de branding, de imagen institucional, de dejar todo parejito, también es un gran paso que se da, porque muchas veces empezamos la página y queda todo muy bonito, todo muy nuevo, y el local lo dejamos abandonado. Y esa es la dualidad que se tiene que ir manejando. Ese es el primer paso que yo les suelo recomendar a los clientes de empezar a manejar. El tema del servidor te lo mencionaba recién porque es justamente mudarse físicamente un local o físicamente un servidor. Y lleva a tener que contratar a un especialista en sistemas o que la empresa de hosting te acompañe en hacer este cambio, en que la página ande más rápido. Eso te lleva a tener mejor posicionamiento en Google. ¿Necesitas un profesional en SEO? No necesariamente, pero alguien sí que te vaya acompañando y te diga, bueno, si vos haces todo este plan de mejora continua, tenés todas estas aristas en donde vas creciendo. Cambiar la empresa de transporte. Tenemos un correo argentino, Oca, Andriani, que son las 3 más grandes del país. Pero por ahí no nos dan la facilidad como pymes. Trabajan grandes volúmenes, entonces obviamente que el correo argentino hace convenio con Mercado Libre, y uno por ahí quiere eso, pero Mercado Libre te deja a pie de un día para el otro porque te dice Mercado Envíos no va más, salvo que participes de mi plataforma. Y hay muchas pequeñas pymes donde te pueden comprender mejor, donde te pueden atender mejor los reclamos y son de logística. Todo ese plan y ese proceso lleva a sentarse y invertir meses en pensarlo. Entonces, subirte a alguien que te asesore mano a mano es todo un ahorro de tiempo y de dinero. ¿Y por qué digo esto? Porque en tienda nuevo no tenés eso, por ejemplo. En Shopify no tenés eso. Accediendo a un profesional que te instale y te dé soporte, o una agencia de e-commerce, o una agencia de publicidad que tenga un área, o que tenga un especialista de e-commerce, vos te ahorrás todo esto. Y es súper necesario. No es una opción, es una necesidad para especializarse y vender, que es lo que vos recién planteabas. Tengo el e-commerce bonito, y ahora, ¿cuándo empiezo a vender? O los medios de pago, ¿cuál funciona de verdad? Porque por ahí hay medios de pago que no están andando del todo bien, o necesitas una corrección de sistema, y bueno, y todo eso lleva a que tenés que estar acompañado, y tenés que entender el e-commerce como una unidad de negocio y una sucursal nueva, y darle toda la prioridad que eso merece. Bueno, me encanta porque, a ver, me quedaría una hora más hablando de todo esto, pero ya para poder ir redondeando un poquito, ¿qué le podemos recomendar a la persona que está escuchando ahora y dice, a ver, yo, o por ahí no tengo ni Shopify, no tengo ni tienda nube, solamente ahora estoy vendiendo cada tanto por Mercado Libre, hago un popurrí también, ahí una picadita en los marketplaces de Facebook y esas cosas que para mí, vuelvo a decir, son terroríficos los que estén haciendo eso. Siempre dejo bien marcado eso, por eso no va a ser otra vez más que lo diga, así que no hace mal. Pero sinceramente, a todos los que hoy están escuchando y dicen, bueno, yo hago todo un picoteo de todo esto, pero me gustaría saber qué puedo hacer para poder pasar a ser profesional. Tengo un negocio, está funcionando, estoy vendiendo, o estaba vendiendo antes de la recesión esta sanitaria, como todos le llaman a la cuarentena, pero ahora, ¿qué puedo hacer? Porque tengo como que se me viene todo de golpe, sé que tengo que salir haciendo algo, ¿cómo hago para vender? Entonces, por ahí la pregunta concreta es, ¿qué le podemos decir a esa persona? Aprovechar las oportunidades, referido al contexto que hoy tenemos, porque la internet no es una moda y hoy es una necesidad de estar en internet. Y quizás eso es lo que uno tiene de empuje. El pyme tiene ese empuje de la competencia está, mi sobrino está en internet, tengo que estar en todos lados y terminás estando en ningún lado. Eso por un lado, el querer subirse, tener la iniciativa. Ahora, por ahí, la super necesidad, porque tu negocio está cerrado, y querés estar, pero sin un plan no llegas a ningún lado. Entonces, orientarte, conocer, leer, dedicarte una semana, que es algo que el otro día te compartía por ahí, aprovechar el tiempo de cuarentena, que
no es estar al vicio, no es estar mirando películas en Netflix, es aprovechar el tiempo para capacitarte. Eso es lo que primero yo recomendaría, leer, leer, leer. Después buscar a alguien que ya tenga ese conocimiento y que te diga, bueno, a ver, ¿para dónde encaramos? Armemos un paquete, armemos un plan. Y eso puede ser tu diseñador gráfico, tu community manager, tu contador, cualquier persona con la que vos te puedas sentar, armar un plan, un paso a paso de cómo empezar. Una vez que rompiste el hielo, podés buscar la agencia de e-commerce, la plataforma, lo que vos quieras, pero que te ordene en un solo lugar. Y mientras ese sistema o esa plataforma o ese plan después te dé las aristas para crecer en todos los otros lugares donde vos estabas y querías estar, pero de manera profesional y automatizada, el e-commerce es un camino de ida fluido donde vos te puedes subir y dejarte llevar, básicamente, y funciona, sobre todo funciona. La gente todavía tiene dudas y por ahí con todos los negocitos anda. Yo le preguntaría a cualquier persona, los dos compartimos el rubro pyme desde hace años, yo le preguntaría cuánto tiempo pierde, no invierte, cuánto tiempo pierde en armar las publicaciones. Y un community manager que te cobra, voy a decir un número cualquiera, ¿no? Pero 2, 3, 5 mil pesos. 5 pizzas, una pizza por fin de semana, ¿no? Te ahorraría horas y horas. Además lo hace más bonito. Un buen hosting. Hay gente que está pagando, bueno, vos sabés qué empresa de hosting hago yo referencia, líder en Latinoamérica con el logo naranja, te cobra 200 pesos. Pero se cae 1 hora y media por día. ¿Qué quiere decir? Que vos 1 hora y media por día, hora pico, comercial, no estás vendiendo. Entonces, profesionalizarlo es pagar 2 mangos más. Todo ese paso a paso, yo, vos, una persona que te acompaña, te lo ahorra. Entonces, por ahí, como vos me decías, ¿qué le recomendarías? Aceptar el acompañamiento. Ni siquiera delegar responsabilidad, es aceptar el acompañamiento. Buscarse a alguien que le diga, mira, vení, vamos a caminar juntos el camino a la transformación digital. Yo creo que ese es el primer paso, estar. Después verás cómo lo haces, con presupuesto, con experiencia, cómo lo profesionalizas, que es lo que hablábamos recién. Pero hoy yo creo que la necesidad pyme es estar. Y estar es tratar de hacerlo bien, pero si no, por lo menos hacerlo. Eso me parece lo más importante. Bueno, me encanta, Ale, me encanta. Y me encanta también todos los consejos que diste, porque pepitas de oro por todos lados. Iba tirando así, por allá. El que sepa recogerlas, ha llegado acá al cierre, que íbamos a hablar unos minutitos nomás y nos extendimos un poco más, porque somos los dos de buena lengua para hablar. Así que, bueno, finalmente, ¿dónde te encuentran, Ale, si quieren seguir en contacto con vos? Y el lugar donde más me encuentran y donde más por ahí estoy activo es LinkedIn, como Alejandro Lascano. Y si no, bueno, la forma más fácil es linkedin.com/in/Alejandro Lascano, y cualquier otra red social me pueden buscar así que... Dale, lo voy a poner acá igualmente para que todos los que quieran puedan contactarlo y, bueno, por ahí profesionalizar un poco más los detalles, porque lógicamente... como siempre digo, esto ya no es opcional, lo dijo recién Alejandro, no es opcional. Internet no es una moda, el que siga creyendo que es una moda lo lamento muchísimo porque todavía está en la época de los dinosaurios, como siempre lo digo, así que al que no le gusta, que escuche otro podcast. Así que bueno, Ale, muchas gracias por haber participado. Y bueno, gente, Masters de Negocios, nos vemos en el próximo episodio, así que hasta la próxima. Chau.